Nunca pensé que el dolor más grande de mi vida no vendría de un hombre, sino de mi propia sangre. Mi hermana. La persona que dormía conmigo en la misma cama cuando éramos niñas. La que me cuidaba cuando mi madre se ausentaba, la que decía que me amaba como a nadie. Esa misma fue la que me traicionó de la forma más cruel. No solo se metió con mi marido, sino que se fue con él. Y lo peor, se llevó a mi hijo. Mi nombre es Ángela, y soy de un pueblito pequeño llamado Montoro, en el sur de España. La historia que te voy a contar no es fácil, ni bonita. Pero la cuento porque ya no me avergüenza haber confiado. La cuento para que nadie crea que la traición siempre viene de lejos. A veces, el puñal más afilado lo guarda quien más te conoce. Cuando conocí a Julián, yo tenía 19 años. Él era mayor que yo, tenía manos trabajadas, sonrisa torcida y palabras dulces. No era perfecto, pero me hizo sentir vista. Mi familia no tenía mucho, así que cuando él me propuso casarnos y empezar una vida juntos, dije que sí sin dudar. Al principio, todo fue bueno. Tuvimos un hijo al año de casados, Simón. Era mi sol, mi motivo para seguir cuando la vida pesaba. Mi hermana Marta siempre estaba cerca. Vivía con nosotros desde que mi madre falleció. Ella me ayudaba con Simón, me apoyaba cuando yo trabajaba, era como una segunda madre para él. Yo confiaba en ella con los ojos cerrados. Si algo me pasaba, sabía que Marta estaría ahí. Eso creía yo. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas. Miradas raras. Silencios incómodos. Risas entre ellos que no incluían a nadie más. Una noche, Simón, que solo tenía 4 años, me dijo algo que me dejó fría. Papá duerme en la cama de la tía cuando tú no estás. No quise creer. Me enojé con el niño. Lo mandé a dormir. Pensé que eran cosas de su imaginación. Al día siguiente, los enfrenté. Marta me llamó loca. Julián me dijo que estaba cansado de mis celos. Me sentí culpable. Dudé de mí. Les pedí perdón. Les cociné. Les abrí más mi casa y mi corazón. Un mes después, desperté y la casa estaba vacía. No estaban ellos. No estaba Simón. Todo lo de Julián había desaparecido. La ropa de Marta también. En la cama de mi hijo, solo quedaba su osito de peluche, con una nota clavada con un alfiler. No lo entenderías ahora, pero es lo mejor para él. Grité. Me arranqué el alma. Busqué por todo el pueblo. Fui a la policía. Nadie supo nada. Nadie los vio salir. Nadie me ayudó. Me quedé sola. Vacía. Rota. Los días siguientes fueron un infierno. Caminaba sin rumbo por las calles del pueblo, con la foto de mi hijo en la mano, preguntando si alguien lo había visto. Nadie me daba respuestas claras. Algunos bajaban la mirada. Otros cambiaban de acera. Como si el dolor fuera contagioso. Como si yo fuera culpable de mi propia desgracia. La policía me decía que seguramente Julián se lo había llevado porque era el padre, y que si no había una denuncia previa, poco podían hacer. Pero yo sabía. Yo sabía que detrás de todo estaba Marta. Mi hermana. Mi sangre. Volví a casa y la encontré vacía de más formas que físicas. Las risas, los pasos de Simón, el olor a comida recién hecha, todo se había ido. Cada rincón me dolía. Dormía en el suelo. Dejé de comer. Solo pensaba en cómo encontrarlo. Pegaba carteles en los pueblos vecinos, caminaba horas buscando alguna pista. Pero nadie sabía nada. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Como si nunca hubieran existido. Pasaron semanas, luego meses. El pueblo dejó de hablar. Y yo dejé de vivir. Sobrevivía. Trabajaba lo mínimo para pagar la casa. No hablaba con nadie. Cada cumpleaños de Simón era un cuchillo. Compraba un pastel pequeño, lo ponía en la mesa, y me sentaba frente a él, en silencio. Esperando que un milagro tocara la puerta. Pero el milagro nunca vino. Un día, recibí una carta. El sobre no tenía remitente, pero dentro había una foto. Era Simón.
más grande, con un uniforme escolar. Sonreía. Al fondo, Marta, sosteniéndolo de la mano. Sentí rabia, pero también alivio. Estaba vivo. Estaba bien, aparentemente. La carta solo decía: está a salvo. Por favor, no lo busques. Esa frase me quemó el pecho. ¿Cómo no iba a buscarlo? ¿Cómo iba a rendirme? A partir de ahí, empecé a mover cielo y tierra. Fui a Madrid, a Sevilla, a pueblos pequeños donde decían que habían visto a una mujer como Marta. Nada. Pero yo no iba a parar. No podía. Porque el silencio también es una forma de muerte. Y yo había enterrado demasiado. Volví a denunciar. Fui a los medios. Conté mi historia en una radio local. Empezaron a llamarme la mujer que busca a su hijo robado por su hermana. Algunos me creían. Otros decían que era una historia inventada. Pero no me importaba. Mientras más gente escuchara, más posibilidades había de encontrarlo. Y si algún día él escuchaba esa historia, sabría que nunca lo abandoné. Un día, después de tantos años de silencio, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo en el pecho me decía que lo hiciera. Al otro lado, una voz joven, nerviosa y temblorosa. «¿Ángela?», preguntó. Mi corazón se detuvo por un segundo. Reconocí esa voz aunque había cambiado. Era él. Era Simón. No pude hablar. Solo lloré. Él también. Fue un silencio largo, de esos que dicen más que 1000 palabras. Luego, con voz entrecortada, me dijo: «Siempre supe que no eras tú la que me dejó». Me contó que había encontrado las entrevistas en Internet, los carteles, mi nombre repetido en páginas donde madres buscaban a sus hijos perdidos. Marta nunca le dijo toda la verdad. Le había dicho que yo los había abandonado por otro hombre. Que no lo quería. Pero algo en su corazón siempre dudó. Me dijo que había esperado años para buscarme. Que tenía miedo. Que no sabía si yo lo rechazaría. Que vivieron en Valencia, luego en Zaragoza, y que Marta se volvió más distante con el tiempo. Que al crecer, empezó a hacer preguntas, y que Marta no tenía respuestas. Un día, él encontró la carta que ella nunca me envió. Una carta donde confesaba que todo fue una locura, que se enamoró de Julián sin querer, y que cuando quiso retroceder ya era tarde. Esa carta nunca me llegó, pero él la encontró. Nos vimos por primera vez en 17 años en una estación de autobuses. Yo llevaba una bufanda azul, como habíamos combinado. Cuando lo vi, mi cuerpo tembló. Era un hombre, pero en sus ojos todavía estaba mi niño. Nos abrazamos largo, sin decir palabra. La gente alrededor se detenía, algunos lloraban. Él me dijo: «Ahora sí estoy en casa». Me contó que Julián los dejó años atrás. Que nunca fue un verdadero padre. Que se fue con otra mujer, y que nunca más lo vieron. Marta se enfermó, y él cuidó de ella hasta el final. Me dolía, pero no podía odiarla completamente. Al fin y al cabo, también fue víctima de sus decisiones. Confundida, rota, igual que yo. Simón se quedó unos días conmigo. Le conté historias de cuando era pequeño, de sus primeros pasos, de cómo lloraba por las noches y solo se calmaba cuando le cantaba. Le enseñé fotos, le preparé sus platos favoritos de la infancia. Por primera vez en muchos años, dormí en paz. Los días que Simón estuvo conmigo fueron como un sueño que no quería despertar. Me miraba con curiosidad, como si tratara de reconocer en mí a esa madre que le fue arrebatada. Y yo lo observaba en silencio mientras tomaba café, mientras leía, mientras acariciaba a mi gato, buscando en sus gestos rastros de aquel niño que alguna vez llevé en brazos. Cada palabra suya era un bálsamo, pero también una punzada. Me contaba su vida con cautela, como si no quisiera herirme. Y yo escuchaba con el alma abierta, intentando no llorar a cada frase. Me dijo que Marta, antes de morir, confesó entre susurros todo lo que había hecho. Que había vivido atormentada, que nunca pudo perdonarse, y que sabía que lo que hizo fue imperdonable. Que cada vez que lo miraba, veía mi rostro.
que jamás lo maltrató, pero tampoco supo darle el amor que una madre verdadera le habría dado. Simón me dijo que la cuidó porque, a pesar de todo, ella fue quien estuvo con él en sus primeros años. No porque la perdonara del todo, sino porque no quería ser como su padre. Quería romper el ciclo. Después de esos días, él tuvo que volver a su ciudad. Tenía trabajo, compromisos, una vida ya construida. Pero me prometió que no desaparecería. Que ahora que sabía la verdad, quería reconstruir la relación. Y así fue. Me llamaba cada semana. Luego, empezó a venir cada mes. Me trajo a su novia, luego me contó que iban a casarse. Me pidió que lo acompañara al altar. Y ese día, cuando me tomó del brazo, me susurró: «Gracias por no dejar de buscarme, mamá». Esas palabras sanaron más que cualquier medicina. Me devolvieron el aire, la dignidad, el sentido. Durante años pensé que había fracasado como madre, que mi silencio había sido castigo, que mi lucha no bastó. Pero ese día, comprendí que el amor no desaparece, se transforma, se espera, se mantiene en pie incluso cuando el mundo se desmorona. No fue fácil perdonar. Ni a Marta, ni a Julián, ni siquiera a mí misma. Pero comprendí que el perdón no es absolver, es soltar. Soltar el odio, el rencor, la culpa. Porque el dolor pesa, y yo ya había cargado demasiado. No quería llevarlo más. Hoy, cuando veo a Simón con su hijo en brazos, mi nieto, sé que algo hicimos bien. Que a pesar de todo, logramos construir algo bueno del desastre. No fue una historia perfecta. Fue real. Y eso basta. Han pasado muchos años desde que mi mundo se derrumbó aquella mañana al despertar y descubrir que me habían quitado lo más sagrado que tenía. Pero hoy, al mirar hacia atrás, no siento odio, ni rabia, siento gratitud. Porque incluso en medio de la oscuridad más espesa, encontré un camino de regreso a la luz. Y esa luz tenía el nombre de mi hijo. A veces me preguntan cómo hice para seguir, para no enloquecer, para no rendirme. Y la verdad es que no lo sé con certeza. Solo sé que el amor de una madre no se apaga, ni se entierra, ni se olvida. Se convierte en fuerza, en impulso, en esperanza. Yo viví años con una herida abierta, pero nunca dejé de creer que, en algún rincón del mundo, mi niño también me recordaba. Que su corazón, aunque confundido, latía en sintonía con el mío. Después de reencontrarnos, mi vida cambió por completo. Ya no soy esa mujer rota que deambulaba por las calles buscando respuestas. Hoy soy abuela, y cada risa de mi nieto es un soplo de vida que me recuerda que todo el dolor valió la pena. Que sobreviví. Que no me vencieron. Que mi historia, aunque marcada por la traición, no terminó en tragedia, terminó en amor. Simón viene a visitarme cada fin de semana. A veces cocinamos juntos. Otras veces simplemente nos sentamos en el porche a tomar café mientras él me cuenta sobre su semana. Hay silencios que ya no duelen, solo acompañan. Y hay miradas que dicen más que cualquier palabra. Las nuestras son así. Y si tú estás escuchando esto, quiero que sepas que no estás sola. Que si alguna vez te traicionaron, te abandonaron o te arrancaron lo que más amabas, no estás rota. Estás viva. Y mientras haya vida, hay posibilidad de reescribir la historia. A tu manera. A tu ritmo. Yo soy Ángela, y esta fue mi historia. La historia de una madre que no se rindió, aunque todos le dijeron que era inútil seguir buscando. La historia de una hermana traicionada, pero también de una mujer que aprendió a perdonar. Porque a veces, el perdón no es para quien te hirió, es para que tú puedas seguir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y dejes en los comentarios de qué ciudad o país nos escuchas. Porque hay muchas más historias como la mía esperando ser contadas. Y juntas, podemos construir un espacio donde el dolor se convierte en palabra, y la palabra, en consuelo. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, mientras una sola abuela tenga algo que decir, este canal seguirá vivo.